El territorio, el territorio donde se encuentra la embajada es como si se considerara el territorio de los Estados Unidos. Y el gobierno de Colombia, a pesar de que esa embajada está en Colombia, no tiene ninguna autonomía sobre ese lugar. Ese lugar tiene lo que llaman una inmunidad. Y tiene una inmunidad porque es una extensión del país en un lugar extraño. Y exactamente eso es lo que Dios hace con sus hijos del reino aquí en la tierra. Usted y yo somos embajadores puestos en un lugar con una representación y una delegación de Dios, ¿sí? Es una extensión del reino de Dios aquí en la tierra a través de su vida y de mi vida. Dice que la iglesia es una extensión del reino de Dios. La palabra eclesía quiere decir que usted y yo somos la extensión del reino de Dios. En orden de ideas, ¿de qué? De que la iglesia somos los creyentes. La iglesia no es el lugar de reunión. Nosotros tenemos una connotación religiosa de la iglesia y nos hemos acostumbrado, tanto creyentes convertidos como no creyentes religiosos, de que van a ir a la iglesia y consideran que ir a la iglesia es ir al lugar donde se reúnen los creyentes. Y tienen una fijación en sus mentes que eso es la iglesia. Y de pronto en este tiempo han sentido la ausencia de ella. ¿Por qué? Porque para ellos la iglesia es el lugar de reunión. Para ellos la iglesia no son ellos mismos. En este momento usted y yo somos iglesia que nos estamos reuniendo en un contexto inclusive que te digo mucho más real del mundo espiritual, porque la virtualidad tiene una connotación y una enseñanza mucho más profunda de lo que es el mundo espiritual que la presencialidad. Yo creo que Dios nos está enseñando a través de estos eventos, a través de los cuales estamos pasando, la importancia del mundo espiritual y el entendimiento y la comprensión de la realidad del mundo espiritual. Entonces la eclesía somos usted y yo. Usted es el embajador y representante del reino en el lugar donde Dios le ha puesto. Usted es la extensión del territorio del reino de Dios. En un lugar inhóspito, por supuesto. La palabra de Dios dice que estamos en un lugar al cual usted y yo no pertenecemos. Y es inhóspito porque esto se convirtió en el lugar donde se mueve el príncipe de este mundo. Por eso la escritura dice que la batalla no es contra carne ni sangre, no es contra personas, sino es contra principados y potestades y espíritus de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Sin embargo, la palabra de Dios quiere que usted y yo seamos conscientes de estas realidades, porque si usted y yo no somos conscientes de las realidades que vivimos, no podremos interpretar la vida y no podremos interpretar la realidad como Dios la manifiesta en la verdad. Dios manifiesta la verdad y la verdad refleja la verdadera realidad que Dios quiere que interpretemos. Y solamente usted y yo podemos entender la verdadera realidad de la creación de Dios cuando la entendemos partiendo de la verdad. Y la verdad dice que usted y yo somos la extensión del reino, que usted y yo somos embajadores del reino, con la representación que implica ser un embajador del reino, que es representar a su país, que es entregar pasaportes para gente que va a entrar a su país, que es entregar visas para que entren las personas de ese lugar al país al cual representamos. Eso es lo que dice la escritura. Y todo embajador tiene una inmunidad en el país. Así es el país más inhóspito, porque es la extensión de otro país al cual está representando. Y eso es lo que dice la escritura. Dice la escritura que usted y yo somos eso, la eclesía establecida por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que compartamos ese mensaje de reconciliación. A veces nos preguntamos ante este lugar inhóspito en el cual vivimos, nosotros como embajadores, ¿qué atributos, qué propiedades, qué características, qué cobertura tenemos nosotros
como embajadores para realizar esa labor de embajadores. La palabra de Dios establece esos atributos, establece esas características, establece esa representación y lo que implica esa representación. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, que es la base de nuestra charla el día de hoy, en el capítulo 10, en los versículos 5 al 9, cuando el Señor estaba enseñándoles a sus discípulos acerca de lo que ellos deberían de hacer como embajadores que tenían que ser. Y a través de ellos comunicándonos a todas las generaciones, a través del tiempo, cómo es la operación del reino de los cielos en la representación que usted y a mí nos corresponde. El Señor estaba enseñándoles cómo hacerlo. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en los versículos 5 a 9, dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea en esta casa. A veces a nosotros nos han enseñado que cuando llegamos a una casa, lo primero que tenemos que decir es: ¿ha usted oído las 4 leyes espirituales? Y empezamos a proclamar Biblia a torrentes. Cuando aquí el Señor nos está enseñando el protocolo del ejercicio de un embajador, dice que lo primero que tú y yo hacemos cuando estamos en territorios que no son los nuestros, donde estamos compartiendo un mensaje que es el de la reconciliación a un mundo que se encuentra necesitado y que tiene unas necesidades reales. Dice que lo primero que yo tengo que hacer es bendecir el lugar donde estoy llegando e invocar la paz sobre ese lugar. Y no os extrañéis, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No os extrañéis, Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cómo es importante el concepto de la paz y de la bendición? Dice que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es orar. Orar es ir a estar en el corazón de Dios para sintonizarme con el corazón de Dios en mi vida personal y en los planes que Él ha preparado de antemano para ti y para mí. Muchas veces usted y yo pensamos: ¿cuál es el plan? Y andamos en búsqueda de encontrar ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Dice un pasaje por allá en la Escritura, cuando el Señor empieza a hablar acerca de las parábolas y a enseñarle a sus discípulos acerca de las parábolas y de por qué enseñaba las parábolas. Dentro de ese contexto dice: los hombres tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Qué interesante, no vemos a veces más allá de lo que está enfrente de nosotros, ni nos damos cuenta de aquello que se nos hable, de lo que Dios le habla al hombre y no se da cuenta. ¿Dónde está el plan de Dios para mi vida como iglesia? La segunda carta de los Corintios establece y lo define, como te lo compartí en un principio, pero quiero que pienses también en la carta de los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 10. Dice la Escritura que tú y yo somos hechura de Dios para planes que Él preparó de antemano para ti y para mí. Tú y yo vinimos aquí a desarrollar los planes que Dios preparó de antemano para ti y para mí. No son nuestros planes. Con razón el mismo Señor Jesucristo dio el ejemplo. Dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino a desarrollar el plan que mi Padre preparó de antemano para mí. Dice: mi labor, en mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús descansaba completamente en la sabiduría y confiaba plenamente en los planes que su papá tenía para él. ¿Sabes por qué? Porque los planes que Dios tenía para Jesús son buenos, agradables y perfectos.
La palabra de Dios dice que todo lo que Dios creó, lo creó por medio de Jesús y para Jesús. O sea, los planes de Dios Padre para Jesús son extraordinarios y Jesús lo sabe. No solamente lo sabe, los experimenta y los vive. Por eso la relación entre Dios Padre y Dios Hijo es una relación única, intercambiada entre ellos dos. Él está en el Padre y el Padre está en él, a pesar de ser dos personas distintas. Él conoce la realidad y la funcionabilidad del Padre y confía plenamente en los planes de su papá. Cuando uno confía plenamente, para uno es muy fácil obedecer. Cuando uno no confía, es supremamente difícil obedecer. Jesús confiaba plenamente en su papá, en la sabiduría de su papá, en el plan de su papá. Y dijo, yo no vengo a desarrollar mi propia iniciativa. Soy parte de la iniciativa del plan de mi padre, que tiene dos troncales fundamentales. Una, ir a la cruz a morir para redimir al hombre y establecer el plan para que este mensaje sea conocido por todos los hombres a través de todos los tiempos hasta que Él venga por segunda vez. Él sabía que esa era la fundamental razón de su venida. Igualmente dice la carta a los Colosenses que tú y yo somos hechura de Dios, creados en Cristo para planes que Él preparó de antemano para ti y para mí. Tú me dirás, ¿dónde están los escenarios donde yo debo desarrollar mis planes? Y el Señor te dice, teniendo ojos no ves y teniendo oídos no escuchas. Están delante de ti. ¿Estás en la familia en que estás? ¿En el matrimonio en que estás? ¿Con los hijos que tienes? ¿Con la familia extendida que tienes? ¿En el trabajo donde estás? ¿En tu labor vocacional donde te he puesto, dice el Señor? En los escenarios de vida en los cuales yo te puse, porque no elegisteis, sino Dios fue el que eligió por nosotros, en la ciudad, en el barrio donde vives, en la ciudad donde vives, en el país donde vives. Allí Dios estableció un plan para tu vida. No necesitas buscar más allá. Ahí en esos lugares estás desarrollado a desarrollar el plan maravilloso que Dios tiene para ti. Y mi gran pregunta hoy en esta mañana es, ¿tú oras, bendices e invocas la paz cada día sobre tu esposa? Ese es el mandato que Dios le está dando a los discípulos. Lo primero que les dice es, cuando entréis a cada casa, lo primero que tenéis que hacer es bendecir y orar. Allí empieza el proceso y el labor de un embajador. Es una labor de orden espiritual. Porque el mundo y las realidades en que usted y yo ya vivimos son realidades espirituales. Oras por tus hijos, los bendices e invoca la paz sobre ellos. Oras por tus padres, por tus hermanos, por tus tíos, por tu familia cercana, por tu familia extendida. Los bendices e invocas la paz sobre ellos. Eso es lo que dice el Evangelio, que es lo primero que hay que hacer. Y voy a seguir subiendo los niveles. ¿Oras por tus vecinos? ¿Charlas con Dios acerca de tus vecinos? Cuando estamos hablando de la oración, estamos hablando de la relación entre Dios, tú y Dios. Para hablar con Dios y el corazón de Dios por la vida de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia extendida. Ora por tu vecindario. Cuando sales, has orado por tus vecinos e invocas la paz sobre tu vecindario. Es el orden divino. No necesitas irte a China. No necesitas irte a otro lugar. Dios ya estableció los espacios, los escenarios en los cuales ponerte y tu intervención en esos escenarios como embajador del reino y representante del reino.
¿Oras por tus vecinos? Cuando sales, saludas a tu vecino. Buenos días, vecino, Dios te bendiga. O tal vez con las personas que menos hablas, es con tu esposa, es con tus hijos, es con tu familia, es con tus vecinos. ¿Oras por tu barrio en el cual estás? Dios te puso ahí. Dios determinó los lugares donde están las embajadas del reino y los embajadores y embajadoras del reino. ¿Oras por tu barrio? ¿Oras por tu ciudad? ¿Oras por tu nación? Y después sí el resto de la tierra. Qué interesante. A veces nos quejamos de la situación que vive el mundo y la situación que vive nuestro país. Pero la gran pregunta es si tú y yo estamos ejerciendo la labor que nos compete hacer y la responsabilidad que tú y yo tenemos de los ambientes que se están viviendo. Hay casas donde el ambiente espiritual es tal que uno entra y lo percibe de que allí no reina el Señor. El discernimiento espiritual lo permite uno entenderlo y comprenderlo. Hay barrios donde está la sensación de que gobierna el mundo espiritual del diablo, que cuando uno entra a esos barrios, ¿sí?, experimenta y discierne de que allí no reina el Señor. Hay ciudades que es tal la situación que se vive que uno percibe que allí no está reinando el Señor. Y hay naciones donde ocurre lo mismo. La pregunta es, ¿qué le corresponde a los embajadores del reino? Dice que lo primero que nos corresponde es orar, bendiciendo y declarando la paz de Dios sobre esa esposa, esos hijos, esa familia extendida, esos vecinos, ese barrio, esa ciudad y esa nación. Y usted tiene la autoridad para hacerlo, porque Dios le ha dado la autoridad en el mundo espiritual para que usted y yo desalojemos a Satanás de esos lugares. Usted y yo tenemos la autoridad para desalojarlo de esos lugares. Usted me dirá, ¿dónde está la autoridad en la Biblia? Primero, la palabra de Dios nos habla de hay una lucha real que hay. En Efesios 6 dice que la lucha no es contra personas, no es con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, no es con los vecinos, no es con el gobierno, no es contra, sino es contra un mundo espiritual. Y si vivimos en un mundo espiritual, tenemos que actuar conforme a los protocolos del mundo espiritual. Y usted y yo tenemos la autoridad. La palabra de Dios dice que Cristo, dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que el acta que era contraria a ti y a mí, Cristo la crucificó en la cruz y nos declaró libres. Y después dice que él exhibió públicamente a Satanás, lo derrotó y lo venció en la cruz. El que lo podía vencer a Satanás era Jesús, no nosotros. El que tenía el poder para vencerlo era Jesús, no tú y yo. Y dice que Jesús lo despoja. En la antigüedad, en el gobierno romano, cuando Roma conquistaba un imperio, lo primero que acontecía era que traían desde ese imperio, desde esos países, los cuales habían sido conquistados, traían esclavos, traían frutos, traían riqueza, traían productos que había conquistado Roma sobre ellos. Y cuando llegaban, se desplazaban por la vía Apia. Y en esa vía Apia, que era un pasadizo enorme por el cual desfilaban, estaba allí el César, estaba allí todo el séquito del imperio,
y observaban cómo había sido la conquista y exhibían públicamente a los conquistados. Y exactamente eso es lo que dice el Señor en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 14, cuando dice clarísimo. En el versículo 15 dice, lo despojó. Lo primero que hizo el Señor fue despojarlo. Exactamente, lo despojó, le quitó la autoridad que él tenía. Despojó a los principados y a las potestades. Fue lo primero que hizo, despojarlos, quitarle la autoridad. Segundo, dice, los exhibió para que todo el mundo, en el mundo espiritual, en los cielos y en la tierra, reconocieran que había habido un vencedor que triunfó sobre ellos y dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow, yo me siento sentado allí viendo cómo el Señor cogió y despojó a Satanás de la autoridad. Lo exhibió públicamente para que todos lo supiéramos, en el cielo y en la tierra, que él había triunfado, que él había vencido y que por eso toda autoridad le había sido dada a Jesús de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Qué interesante. El que lo podía hacer lo hizo, que fue Jesús. Y dice que esa autoridad que Jesús tiene se la entregó a sus embajadores. Por lo tanto, id a hacer discípulos a las naciones. Y yo estaré con ustedes todos los días. Qué interesante. Por eso el Señor, en la primera carta de Juan, dice, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. A eso vino. Y ya vino y subió, o sea, ya las deshizo. Y en el capítulo 5 de esa primera carta de Juan, en el versículo 18, dice que el que engendró al Señor Jesús, el que fue engendrado, que es el Señor Jesús, es el que te cuida a ti y a mí, y que por lo tanto el maligno no te puede tocar. ¿Qué pasa en una embajada? Nadie puede tocar, aun cuando el país sea lo más inhóspito y gobernado, ¿sí?, por quien sea. Aun cuando el mundo esté en manos de las tinieblas, el maligno no te puede tocar, porque tú tienes una inmunidad, porque el que te cuida es el Señor Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Y esa es la verdad verdadera, como dicen, la verdad revelada. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a creer, no otra cosa distinta. Entonces me dirás, pero entonces, ¿cuál es la batalla diaria que se da de acuerdo a Efesios 6:2? La batalla se da eso en tu mente. La batalla no es una lucha de poderes entre tú y Satanás. No es si tú gritas más o gritas menos. No es si tú pujas más o pujas menos. El que podía pelear con él ya lo venció. La batalla que hay es en tu cabeza, donde Satanás quiere seguir controlándote a través de las mentiras y las creencias que tienes antes de recibir a Cristo, para que empieces a cambiar esas mentiras por la verdad de Dios. Esa es la batalla se da aquí en la mente, la batalla no se da en otro lugar. La batalla de fuerza ya se dio, la hizo Cristo. Ahora la batalla que se da en nosotros es en nuestra mente. Satanás quiere que tú sigas viviendo de acuerdo a tus creencias, a las creencias mentirosas que él te enseñó. Si tú analizas la armadura cristiana, todo tiene que relación con la mente. El casco cubre la cabeza. Las correas de la verdad, ¿qué es la verdad? La que yo pongo en mi mente. Cambio las mentiras de Satanás por la verdad de Dios. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas del evangelio. Es la palabra revelada de Dios. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios, la verdad. O sea, la batalla se da aquí en nuestra cabecita, hijos de Dios. No se da en otro lugar. Porque la que tenía que darse en otro lugar ya Cristo venció.
Satanás quiere venir a decirte a ti que eso no es cierto, para él seguir gobernando y manejándote a control remoto. Por eso la palabra de Dios dice que la transformación se da es por la renovación de tu entendimiento, cambiando las mentiras del diablo por la verdad de Dios y actuando conforme a la verdad de Dios. Yo puedo comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso no lo puedes hacer sino tú solo. Nadie más lo hace por ti. Nosotros podremos enseñarte, pero la responsabilidad de ver la gloria de Dios, la responsabilidad de la transformación es tuya. Cambiando las mentiras del diablo por la verdad de Dios. Tú me dirás, ¿cómo hacerlo? Te voy a dar un ejemplo simple y sencillo. Tú en tu vida de pareja manejas tu vida familiar. Tú como varón, con tu esposa, como la palabra de Dios dice. Eso es poner la verdad en mi vida. No solo informarme de ella, sino actuar conforme a lo que Dios me dice que haga. Eso es cambiar mi mentira por la verdad. Y cuando yo hago eso, dice que la palabra de Dios, que es la verdad, cumple el propósito. Se dan los cambios. Puedo comprobar, como dice la carta a los romanos, puedo comprobar que esa voluntad de Dios reflejada en su palabra es buena, es agradable y es perfecta y produce los resultados que Dios garantiza. Entonces, la batalla es aquí, hijo de Dios, no es en otro lugar. Esto es importante que lo sepas para que tú sepas cómo desalojar el mundo espiritual. Cómo desalojar el mundo espiritual y el ambiente espiritual, cómo desalojarlo de tu matrimonio, de tu casa, de tu familia, de tu vecindario, de tu barrio, de tu ciudad y de tu nación. ¿Qué dice la verdad? Voy a volver a mi pasaje clave hoy, que es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 5 al 10. Habla de 4 pasos. El primer paso es, dice, cuando llegues a una casa, bendiga y declare la paz sobre ese lugar. Quiero invitarte que a partir de hoy, cada día, y hágalo por 30 días, a ver si funciona o no funciona. Ore por su esposa, por sus hijos, por sus vecinos, por sus padres. Bendígalos y declare la paz sobre ellos. Ore por Bogotá, por tu barrio donde vives. Ores por tu ciudad donde estás. Ores por tu nación. Y declare la bendición y la paz sobre cada persona, sobre cada vecino, sobre ese barrio, sobre esa ciudad y sobre esa nación. Es el primer paso. Es el primer paso de incidir en los procesos de cambio y desalojar los ambientes malignos del Satanás. El segundo paso, dice la Escritura, dice en el versículo 6, dice, en el versículo 7 dice, en cualquier ciudad, 8, perdón, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante. Ahí no dice que lo que tú les estás entregando, tú ya le has entregado a ellos orando por ellos. Ahora le dice que tú tomes de lo que ellos te dan. Este pasaje se refiere al segundo punto que quiero que pongas en práctica. Ten comunión con la gente. Y voy a explicar el concepto de la comunión. La comunión no es la comunión que nos dan en la iglesia católica o el pan y el vino que partimos en las iglesias evangélicas, protestantes o cristianas. Ahí no se está refiriendo a eso. Es a lo que ellos se están ofreciendo, no a lo que tú les estás ofreciendo. Tener comunión es aprender a sentarse a escuchar al otro. A veces nosotros llegamos con toda una historia, con toda una doctrina que es válida, por supuesto, pero no nos sentamos a escuchar al otro en el estado en que está, sus necesidades, conocer su realidad como persona, sus angustias, sus problemas. Eso hacía Jesús.
Miren, hijos de Dios, la gran mayoría de milagros que hizo Jesús, de sanidades y de alimentación que Dios dio a través de Jesús, lo hizo para responder a necesidades de no creyentes, antes de su conversión. La mayoría de ellos se dieron para no creyentes. Jesús llegaba a un lugar y lo primero que hacía era traer la paz, declarar la paz en esos lugares y bendecirlos. Segundo, tenía comunión con la gente, escuchaba al publicano, al pecador, a la prostituta, al tributario de impuestos, al necesitado. Los escuchaba en su realidad, no para criticarlos, no para juzgarlos, no para condenarlos, no para decirle que ellos estaban perdidos y que él era salvo. Era para tener comunión con ellos. Qué interesante. Lo primero, bendiga y declare la paz sobre cada uno de los que hemos hablado. Lo segundo, tenga comunión con ellos. Siéntate a escuchar a tu esposa. Siéntate a escuchar a tus hijos sin tanto argumento tuyo. Escucha el argumento de ellos y sus necesidades. Escucha el argumento y las necesidades de tus padres, de tu familia. Ten comunión con ellos, siéntate a comer con ellos, a tomar un café, a salir con ellos a pasear, a establecer ese vínculo de común unión, ese vínculo de confianza que Dios construye. Y Dios invita a construir los vínculos de confianza. ¿Sabes por qué? Porque nadie abre su corazón si no hay confianza. Y es totalmente válido. Tú le abres tu corazón al que tienes confianza. Con el que no tienes confianza, le abres tu corazón. Y Jesús nos invita a eso, es tener comunión. Es aprender a sentarme en los zapatos del otro, a escucharlo, a entenderlo, a comprender su necesidad. Jesús lo vemos en el Evangelio muchas veces siendo el hombre del pan, multiplicaba el pan, la necesidad era de pan. ¿Eran todos creyentes? No. Pero tenían necesidad de pan. Estaban enfermos, endemoniados. Jesús les sanaba y les liberaba. Uy, pero no eran los creyentes de los que sanaba y liberaba. No, muchos, la gran mayoría eran no creyentes. Jesús construyó vínculos de comunión con la gente. En tercer lugar, ministrelos. Usted me va a decir de pronto que qué es ministrar. Ministrar es que yo me dedique a compartir la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No. Ministrar es habiendo tenido comunión con ellos y conociendo sus necesidades, pídale a ellos que te permitan a ti y a mí orar para que Dios responda a esas necesidades. Responda a la necesidad de salud, a la necesidad económica, a la angustia que tienen, al problema familiar que tienen, a la necesidad familiar que tienen, al problema de pareja que tienen, a la necesidad o angustia que tienen. Eso es ministrar, decirles, permíteme orar, ir delante de Dios, aclamar para que Dios bendiga y llene esa necesidad en su vida. Wow. Usted mira, pero no es cristiano, ¿cómo Dios le va a responder? No, Dios va a responder a su oración. Esa es la de ellos, esa es su oración. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Esas son las cosas mayores. Porque yo me voy y ustedes se quedan acá. Y él tenía un protocolo que es el que nos está enseñando, le enseñó a sus discípulos y nos está enseñando a nosotros. El tercer punto es ministrar. Ministrar es pídele a la gente que le permita orar por ellos para que Dios les responda a su necesidad. Y saben una cosa, Dios va a responder esas oraciones y va a mostrar su gloria en las vidas de ellos. ¿Y sabe qué dice Lucas capítulo 10, versículo 9? Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya. Eso es ministrar, sanad a los enfermos que en ella haya. Y después de que usted ha ministrado en ellos, orando por ellos, dice en el versículo 9, ahí sí dígales, el reino de Dios se ha acercado y está ante ustedes.
porque ellos han visto la gloria de Dios, a usted le queda muy fácil. O sea, el cuarto punto es cuando usted les dice, señores, señora, ustedes necesitan hacer espiritualmente. Ahí sí le puede hablar de las 4 leyes espirituales. Interesante el protocolo del Señor, distinto al protocolo nuestro, ¿no? Tal vez a nosotros nos han enseñado un protocolo totalmente distinto. Toca ser agresivos en la evangelización. Puerta a puerta, ya hoy en día ni siquiera quieren abrir las puertas. ¿Quién te va a abrir la puerta? Cuando no, primero, cuando no has tenido comunión con ellos. Cuando ellos ni siquiera saben quién eres para abrirte el corazón para que tú les ministres. Cuando no has tenido la oportunidad de orar por ellos y de bendecirlos y de declarar la paz sobre ellos. O sea, arrancamos por donde no es. Y por eso de pronto los resultados no son tan efectivos en nuestras vidas y nos parece que lo que funcionan son las estrategias y no el protocolo establecido por Dios. Hay un protocolo establecido ya por Dios que funciona. Empiece orando. La evangelización empieza orando y declarando la paz sobre los que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Como les decía ahora en un principio, no busque escenarios distintos en los cuales ejercer su labor de misionero, de pastor y de sacerdote. Usted es el misionero, pastor y sacerdote del lugar donde Dios lo puso. Usted es el misionero, pastor y sacerdote en su casa. Usted es el misionero, pastor y sacerdote en su familia. Usted es el misionero, pastor y sacerdote en su vecindario. Usted es el misionero, pastor y su sacerdote en su barrio. Usted es el misionero, pastor y sacerdote en su ciudad y así en su nación. No busque otros escenarios distintos buscando la voluntad de Dios. Ya Dios te la puso frente a tus ojos. Si no la ves, como que el Espíritu Santo te dice, no ves dónde te he puesto. Ahí es que comienza. Y ahí es donde comienzas a orar y a declarar la paz. Ahí es donde comienzas a tener comunión con la gente. Ahí es donde comienzas a ministrar a la gente y a orar por ellas para que Dios haga milagros, señales y prodigios. Y ahí es donde compartes del Señor. Ahí empieza tu labor de discipulado y ahí empieza tu iglesia y ahí empieza tu labor de misión. Como que distinta la cosa, ¿verdad? El estudiante, Dios lo puso a estudiar ingeniería en la Universidad de los Andes. Allá está tu campo misionero. El médico que Dios puso en la San Pedro, o en la Mederi, o en la Chayo, o en la Santa Fe, ahí está tu campo misionero. Wow. ¿Sí? Sí. Ahí es donde empiezas a orar por los que están alrededor tuyo y a declarar la paz sobre ellos. Ahí es donde empiezas a construir comunión, vínculos con ellos. Y cuando ellos ven y encuentran en ti una persona que es de confiar, van a abrir su corazón y van a compartirte sus necesidades, y ahí es donde tú puedes ministrar y orar por sus necesidades, y Dios va a manifestar su gloria, y cuando Dios manifieste su gloria, ahí evangelizas. Creo que te la puso súper fácil, no te la puso tan difícil, pues. Andamos buscando el campo misionero en la India, en China, no sé, mirando para dónde, como dice el Señor, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan el lugar donde yo les puse. Porque es que el plan lo preparé yo de antemano para ellos, no es el plan que ellos han preparado, es el plan que yo preparé y ese plan es bueno, agradable y perfecto. Luego yo puedo confiar plenamente en ese plan, así como Jesús confiaba en su papá, yo puedo confiar plenamente en Dios. Qué interesante, ¿no? Y empieza a cambiar todo nuestro paradigma religioso. Empieza a cambiar nuestro paradigma de eclesía. Es que la iglesia es que yo voy a la iglesia 3 veces por semana. Usted es iglesia 24 horas al día y 7 días a la semana. Usted no podría dejar de ser iglesia porque la iglesia eres tú, no es ni el pastor, ni el líder, ni el sacerdote, ni el maestro. Eres tú la iglesia. ¿Sabe cómo se ha degradado la iglesia?
Ahora le han delegado estas responsabilidades a los profesionales del evangelio, a los profesionales del púlpito. Y cada cristiano elude su responsabilidad. Ustedes saben que en el primer siglo no existían esas diferencias pastorales del evangelio y laicas, no habían. Todos tenían la misma responsabilidad. Yo creo que eso le ha hecho daño a la iglesia. Primero, que la gente ha perdido la perspectiva de lo que es iglesia. La iglesia somos nosotros, tú y yo. El lugar donde se reúnen, allí en el PEC, ese es el lugar de reunión de la iglesia, que somos tú y yo. Aquí estamos la iglesia reunida. Y no es más virtuosa o menos virtuosa porque nos podamos tocar o no nos podamos tocar. Nos estamos viendo, podemos tener comunión. Inclusive este momento debe ser un momento más de confraternidad que de una charla magistral que da alguien a sus hermanos. Eso es lo que dice la escritura. Yo no estoy hablando de otra cosa diferente a lo que dice la escritura. Ese concepto de iglesia hay que cambiarlo. Porque tú eres iglesia 24 horas al día y 7 días a la semana. Tu campo misionero ya Dios lo definió para ti. Tú eres el pastor, el líder o el sacerdote. Póngale el nombre que quiera ponerle. Poco me interesa la semántica. Allí Dios te puso para ser el pastor, líder, sacerdote, misionero. Ahí en los lugares donde Dios te puso. Ahí arrancas. Ahí es donde empiezas a orar y a declarar paz por cada persona que está alrededor tuyo en los escenarios donde Dios te ha puesto. Allí es donde empiezas a construir puentes de comunión. Allí es donde estás para que ministres cuando te hablan el corazón las gentes, porque encuentran en ti una persona digna de confianza. Yo no sé si te ha pasado, gente que tú dices, no sé, cuando estoy contigo siento la paz de Dios. La gente nota. La percepción espiritual se identifica y se manifiesta. Allí es donde tú y yo empezamos a desalojar a Satanás. Ya es un enemigo vencido, ahora tenemos que desalojarlo. ¿Cómo lo desalojamos? Aplicando estos 4 conceptos. Porque Cristo ya lo venció. La carta a Santiago en el capítulo 4, versículo 7, nos dice, someta tus pensamientos al Señor. Resista a Satanás y él tiene que salir huyendo. ¿Qué es huir? Desalojar. Y si vuelve, otra vez que se vaya. ¿Cómo se hace? ¿Qué es sujetar mis pensamientos al Señor? Esto que estamos aprendiendo es determinar que mi vida la voy a manejar de acuerdo a esto. No de acuerdo a lo que el diablo me venga a decir. Es que yo todavía tengo poder sobre ti. Es que tú tienes cosas que no puedes dejar. Es que te acuerdas de. Y te empieza a traer una serie de situaciones con las cuales tú llenabas tus necesidades. Y cuando te acuerdas de todas esas situaciones, como esas necesidades que llenaban tu vida, con esas cosas que no satisfacían tu vida, pero estaban dando algún nivel de adicción a tu vida, enseguida se estimula tu carne. Que guácata, vuelves tú a tratar de llenar esas necesidades de acuerdo a como él las llenaba antes. Ahora Dios llena tu necesidad completa de amor, de afecto, de importancia, de seguridad. Dios la llena. Tú eres súper importante, tú eres único para Dios, te digo. Tú eres la única persona que puede estar en el lugar donde estás. Ser el esposo, la esposa, el hijo, la familia, el padre, el hermano, el tío, el primo, el compañero de trabajo, el compañero de ministerio, el vecino. Eres único y Dios te consideró único para ponerte en los lugares donde estás. Nadie más lo puede estar. Eres tan importante que eres el único para ser puesto en esos lugares. ¿Qué más importancia quieres?
Dios te ama como eres, te quiere como eres. Eres su hijo amado en el cual Él se complace. Estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Te cuida y eres precioso como la niña de tus ojos. Ya no te dejes meter más mentiras del diablo. Tienes una posición en Cristo. No es por tus virtudes, es por lo que eres en Cristo. Entonces, ¿qué hago? Aplico el protocolo de Dios. Entiendo que yo soy el misionero, el pastor, el sacerdote del lugar donde Dios me puso, porque me consideró la persona más importante para desarrollar la labor de embajador en ese lugar. Y me da los atributos del reino para que ejercite mi labor. Puedo ir y orar y hablar con Dios y Dios me respalda. Puedo tratar y bendecir con Dios y declarar la paz sobre esos lugares y Dios me va a respaldar porque soy embajador y soy su representante. Me respalda delante de esas gentes delante de las cuales me puso. Segundo, Dios me va a respaldar en construir los puentes de comunión, de común unión con ellos. Ellos van a ver algo distinto. Ellos van a ver en ti lo que dice la Escritura, que eres olor fragante de Cristo, que es casi ver a Jesús caminando contigo. Y te digo casi porque vas creciendo, ¿no? Hasta llegar a la estatura de Cristo. Y cuando la gente empieza a ver algo distinto en tu vida, un olor distinto en tu vida, la gente va a abrir su corazón. Y te va a comunicar sus necesidades. Y tú ministras. Y cuando ministras y oras por ellas, el Dios del cielo va a respaldar tu embajada en el lugar donde estás. Porque no es para tu gloria, es para gloria del Dios del cielo. Y suplirá las necesidades de la gente. Y cuando la gente vea la gloria de Dios, tú les dirás, ese Dios que ha hecho eso contigo es el que quiere morar en tu corazón. Ese fue el protocolo de Jesús. Y te voy a dar un ejemplo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Dice, Jesús era el hombre que suplía, hacía los milagros de sanidades. Voy a irme a mirarlo en San Juan 6 directamente para contártelo. Dice Juan 6:1, dice en el versículo 1, dice, el versículo 2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. ¡Wow! ¿Por qué lo seguían? Porque él les ministraba. Y aquí el Señor no los está regañando por eso. Eran gente llenos de necesidades que necesitaban sanidad. La gente que está a tu alrededor, incluyéndote a ti y a mí, somos seres llenos de necesidades. Y Cristo las llena, y Dios las llena. Después dice que fue el hombre del pan, le multiplicó el pan dentro de ese mismo capítulo. El pan físico. Le dijo a sus discípulos, pero hay que darle de comer a esta gente. Tiene necesidades. ¿Ya? Tiene necesidades de comer. Oró. Y bendijo el pan y lo multiplicó. Y llenó la necesidad del pan. Ahí estaba ministrando en ellos. Y más adelante, en ese mismo Evangelio de San Juan, les enseñó que él era el pan de vida, o sea, les compartió del reino de Dios para que nacieran espiritualmente. ¿Qué hizo Jesús? Aplicar el protocolo de Lucas 10 que él mismo le enseñó a sus discípulos. Ore, bendiga y declare la paz sobre ese lugar. Establezca vínculos de comunión con la gente, confianza. Comunión encuentran confianza. Encuentran a alguien que sabe sentarse a escucharles, no a pontificarles, no a criticarles, no a juzgarles, no a condenarles, a escucharles y a ponerse en sus zapatos. Y después de que usted construye esa comunión y esos vínculos, la gente va a abrir su corazón para ti y te va a comunicar sus necesidades. Y es la oportunidad para que ahí les ministres orándole a Dios para que supla esas necesidades. ¿De qué tipo? Necesidades físicas, necesidades de alimento, necesidades de problemas de familia, problemas de pareja, necesidades económicas, no sé de qué orden. Ore para que Dios le responda y el dueño del cielo y el que representa en su totalidad el reino del cielo va a respaldar tu vida de embajador. Para que la gente vea la gloria de Dios en sus vidas, de que Dios lo hace. Y cuando ellos ven la gloria de Dios, tú les dices, ese Dios vino a morir por ti y tú necesitas nacer espiritual. Qué increíble. Ahí está haciendo la labor de iglesia en los escenarios donde Dios te puso
estás siendo el misionero, líder o pastor que debes de ser, estás armando discípulos desde el lugar donde Dios te puso. La cosa no es tan compleja. Satanás ha distorsionado todo y ha presentado una perspectiva diferente del reino de los cielos aún en la iglesia. Está feliz y contento de que la iglesia se quede reducida a un lugar de 4 paredes, donde la gente va 2, 3 veces a la semana, toma su diazepam espiritual y después retorna y sigue siendo igual. Sus lugares de trabajo iguales. Y después le decimos a Dios por qué está pasando lo que está pasando en Colombia en este momento. Yo creo que los mayores responsables de lo que está pasando en Colombia y en el mundo somos nosotros los cristianos. Porque tenemos todos los elementos para desahuciar el reino de las tinieblas, porque es el reino de las tinieblas el que está generando toda esa destrucción que se está dando. La lucha no es contra personas. Los problemas son de orden espiritual y hay que tratarlos y manejarlos desde el punto de vista espiritual. Y quienes sabemos manejarlos desde el punto de vista espiritual somos nosotros los creyentes. Por eso la carta a los Corintios en el capítulo 2, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 4, dice que Satanás mantiene entenebrecido el conocimiento de los impíos para que no les resplandezca el evangelio de la luz de Cristo, para que no le amanezcan las buenas nuevas de la luz de Cristo. Y a veces no solo el de los impíos, sino también el de los creyentes. Porque hemos reducido el concepto de eclesía, lo hemos reducido a 4 paredes y a un netamente ritual. Es que yo necesito, es que no voy allá, no me pasa nada. No, eclesía es usted. Y la comunión usted la tiene con sus hermanos en la fe y la puede tener presencial o virtualmente. Entender el concepto paradigmático hay que cambiar. Segundo, entender y cambiar el concepto de cómo incidir en el proceso de cambio. Entienda que Dios lo puso en los lugares donde está, en la familia, en los escenarios donde está, fue Dios quien lo puso. Dice que Dios preparó de antemano eso para ti y para mí. Y que Dios definió ese plan de antemano para ti y para mí. No es nuestro plan, ni siquiera, no es nuestra elección. ¿Y saben por qué? Porque es que las elecciones de Él son mucho mejores, porque Él nos conoce mejor que nadie, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros y que es lo que produce mejor desarrollo, donde vamos a ser más felices. Nos ha puesto en el mejor lugar. Y ahí en ese lugar su voluntad será siempre buena, agradable y perfecta. Puedes confiar plenamente en Él. Yo creo que Dios nos va hablando. Dios también nos va hablando de la incidencia del mundo espiritual y cómo movernos en la pecera del mundo espiritual. Ya no te dejes meter en las mentiras del diablo de que Él sigue teniendo poder. No, Él ya fue desahuciado. Y por eso la escritura, cuando Dios llamó a Pedro, le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen. No prevalecen. Y todo lo que ates o desates en esta tierra será atado o desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque tú eres y yo somos embajadores del reino. Se cumple todo el ciclo del evangelio. Amados de Dios, espero que el Espíritu Santo haya ministrado en su vida en esta mañana. En lo que es el concepto de eclesía, es que en lo que es el concepto de tu campo de misión ya Dios lo definió. No ándele preguntando si me voy para el África. Cuando quiera mandarlo al África, lo mandará al África. Pero cuando haya cumplido en los campos que Él preparó de antemano para ti y para mí. En tu familia, en tu matrimonio, en tu familia cercana, en tu familia extendida, en tu universidad, en tu trabajo, ahí está tu campo misionero. Cuando contarte y quiero terminar con este testimonio. En China, una empresaria cristiana tiene una empresa que tiene 4,000 operarios. O sea, no es una pequeña empresa, ¿verdad? Va a tener 4,000 operarios. Ella entendió este concepto y que su campo misionero estaba allá, en la empresa que Dios le había entregado. Entendiendo esto, puso un cuarto allá en una de sus lugares de trabajo y le habló a sus empleados que allá podían ir a tener un tiempo con ella, compartir sus problemas, sus necesidades.
Y empezó a poner en práctica, empezó a orar y a declarar la paz sobre cada uno de los operarios. Cuando iba pasando, cuando estaba sola en la empresa, oraba por cada uno de ellos y declaraba la paz. Empezó en ese cuarto a establecer comunión con ellos, a oírlos, a escucharles, a ponerse en sus zapatos. Empezó a orar, a ministrarles. Y empezaron a ocurrir milagros y prodigios. Y entonces compartió del evangelio y la gente empezó a convertirse. Ella entendió que su campo misionero, cuyo líder, pastor y sacerdote era ella, y que Dios la había puesto allí, y ahí estaba su campo de misión. A veces estamos buscando discípulos en otros lugares distintos a los que Dios nos puso. Y por eso no hacemos ni una cosa ni la otra. Voy a invitarte que inclines tu rostro ahí. Que des gracias a Dios primero por tu vida, porque Él tuvo misericordia de ti, porque te llamó por tu nombre, porque te escogió, porque mora en tu corazón, porque hizo de ti una nueva criatura, nueva, dice la Escritura, porque te dio el ministerio de la reconciliación y te hizo embajador del reino y representante de Él en esta tierra. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque usted es su hijo amado, en el cual Él se complace. Porque te ama no por lo que haces, sino por lo que tú eres. Porque tú eres su hijo. Un padre ama a su hijo, es porque es su hijo, no porque se comporta bien o mal. Porque te identificó con Cristo. Tu papá te identificó con Cristo y a través de Cristo te atrajo nuevamente a Él. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque tú me haces libre. Dile gracias a Dios por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, por tu familia. Bendiga y declare la paz sobre cada uno de ellos de acuerdo al protocolo de la Biblia. Dele gracias a Dios por los escenarios en los cuales te puso. Esos son los escenarios de misión donde Dios quiere que seas misionero, pastor, líder, sacerdote, lo que sea. Dele gracias a Dios por tu trabajo, por la gente con la cual te relacionas, por tu vecindario, por el barrio donde estás. Ahí hay una representación del reino donde tú estás. Con un sentido de misión y de destino para tu vida. Dígale, Señor, gracias por mi barrio que va de tal parte a tal parte, por mi vecindario, al vecino tal vez al que no conozco y nunca saludo. Hoy quiero, Señor, que tú me permitas empezar a construir puentes con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, a tener comunión con ellos. A veces vivimos juntos y compartimos juntos muchas cosas, pero no tenemos comunión. A veces estamos en un barrio y no tenemos comunión con la gente. Pídale a Dios que le permite construir y tener comunión. Que cuando te cuentes con el vecino puedas decirle, vecino, Dios te bendiga, oro por ti. Wow, lo vas a dejar pensando, seguro que. Tu sonrisa, el acercarse con una amabilidad, con afabilidad, dice la Escritura, que esa es la característica de un creyente. Dígale a Dios que le permita construir esos puentes y esa comunión con la gente. Y cuando la gente abra su corazón, dígale, Señor, respóndeles para gloria tuya. Manifiesta tu poder y tu gloria en esa necesidad. Dios lo va a hacer y va a respaldar tu labor de embajador. Y cuando ellos vean la gloria de Dios, dígales, ese que ha hecho esas labores, cosas contigo, Él vino a morir por ti para que fueras al reino de los cielos y quiere hacer de ti una nueva criatura.
Ahí sí, compártale del reino. 4 pasos. Ore bendiciendo y declarando la paz. Tenga comunión con la gente en las cuales Dios le ha puesto, en los lugares donde Dios le ha puesto. Ministrelos, o sea, ore por sus necesidades para que Dios les responda. Y cuarto, hábleles del reino de los cielos. Dígale, Señor, permíteme ser consciente de que yo soy la iglesia. Yo soy tu amada. No son las 4 paredes donde nos reunimos, o el lugar o la denominación donde nos reunimos. Nosotros somos la eclesía de Dios, la amada de Dios. Dele gracias a Dios porque ya Cristo venció a Satanás. Dele gracias a Dios porque el que lo podía vencer ya lo venció, lo despojó, lo exhibió y triunfó sobre él en la cruz. Dele gracias a Dios porque usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, allá en el tercer cielo, donde está Cristo sentado al lado del trono de Dios, allí estamos tú y yo sentados. Y en ese lugar no entra el diablo. Dele gracias a Dios porque usted y yo cuando nos unimos con Cristo nos volvimos un espíritu con Él. Y Satanás por eso es que no te puede tocar, porque tú eres uno con el Señor. Dele gracias a Dios porque entiendes el concepto de lo que es la batalla y cómo se da. La batalla no es una batalla de poder con el diablo. La batalla de poder la libró Cristo, que es el que tenía el poder para vencerlo. La batalla que tienes es aquí en tu mente, que es sacar todas las mentiras del diablo y poner la verdad de Dios y decidirte a creer y a actuar conforme a la verdad de Dios en cada área de tu vida. Esa es la batalla. Eso es lo que produce la transformación y la renovación. Y si tú lo haces, vas a comprobar, y comprobar quiere decir que tú puedes verificar que esto funciona y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Gracias a Dios por esta mañana. Bendigamos a nuestros hermanos que están en la casa de oración, que puedan terminar de tener una mañana plácida. Que la palabra de Dios también que haya sido ministrada allí haya llegado a sus necesidades. Que Dios haya hablado de una manera única y especial a cada uno de ellos y su retorno sea un retorno bueno. Pídale a Dios que siga bendiciendo su vida este fin de semana, a su familia y a los suyos. Que la bendición de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hijos de Dios. Gócense la vida. Disfruten del Señor. Disfruten de los lugares donde Dios les puso, de sus familias. Disfruten y ejerciten su labor misionera en el campo misionero donde Dios les puso. Usted es el único líder, pastor, sacerdote, donde Dios le ha puesto, Dios lo consideró único para esos lugares. Ejercite su labor. Ore, bendiga y traiga la paz sobre ella. Establezca puentes de comunión. Ministre a la gente orando a Dios por sus necesidades y después compártales del reino. Dios le bendiga, amados de Dios.